Bueno, vamos a hablar sobre la constelación familiar del sábado. ¿Qué es lo que vamos a trabajar específicamente? Bueno, ya estamos listos con los representantes y los cupos para constelar. Sin embargo, quería compartirles el tema, porque el tema me parece siempre como... A mí me gustan las constelaciones temáticas porque siento que son súper sincrónicas. A veces podemos trabajar de forma abierta, así como lo que salga, y otras veces yo prefiero poner un tema que nos unifique, que nos cohesione. Y en esta ocasión lo que quiero trabajar, porque lo vengo viendo hace rato, bueno, en consultas, como sincrónicamente se van dando muchos casos similares, es algo que es una dinámica que se presenta en el sistema familiar, en el árbol genealógico, ¿cierto? Hay un choque de fuerzas, ¿ya? Imagínate, el árbol genealógico tiene esta fuerza de muchas generaciones que han ido encontrando la manera de sobrevivir, porque recuérdate que el instinto primario de la familia es sobrevivir, y en ese intento por sobrevivir han ido generando ciertas tradiciones. Por ejemplo, un arraigo a un territorio, una religión, una ideología, una forma de vida, algún tipo de oficio o profesión que ha ido pasando de generación en generación, y en el inconsciente familiar está la idea de que así se hace. Hay que casarse, hay que tener hijos, hay que cultivar la tierra, o hay que ser comerciante, o hay que ser artesano. O sea, va a depender de dónde nosotros vengamos, ¿cierto? Y uno mira para atrás y vas a encontrar que había como un estilo de vida que en algún momento a veces se quiebra. A veces somos nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos los que toman un camino distinto. Pero hacia atrás hay una cosa que es como uniforme, de alguna forma. ¿Por qué? Porque los sistemas familiares, para poder crecer y para poder sostenerse, ¿cierto?, en el tiempo, porque esa es como la meta, ¿no? Que los sistemas se sostengan y que no, de que estos apellidos o esta historia familiar no perezca, no desaparezca, necesitan tradiciones. Entonces vamos a hablar de la fuerza de tradición, que en el árbol genealógico imagínate que tiene que ver con las raíces y el tronco. Es como esto que de donde partimos y tomamos esa fuerza para que la cosa crezca. Ahora, un árbol no puede ser solo tronco, porque si no sería como que se rompe también, como en eso, es ser solo lo estructural. Y en algún momento ese árbol se abre, como que se ramifica, como que una rama para allá, otra para acá. Bueno, cada rama, cada vez que una mujer se convierte en madre, está sosteniendo su propia rama. Ya somos parte del mismo árbol, pero tú como madre eres la cabeza de tu propia rama del árbol. Entonces también eso es muy importante como responsabilidad respecto de lo que podemos sanar y de lo que podemos cortar para no heredar a futuras generaciones que nazcan de mí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Ese trabajo lo puedo hacer yo en primera persona, porque soy la cabeza de esta rama que nació conmigo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos va a pasar? La fuerza de tradición está todo el rato operando. ¿Ya? Vamos a poner ejemplos concretos a continuación. Y está, decíamos, presente en las raíces y está presente en las raíces y en el tronco. Y es como lo que sostiene esto. Pero existe estas ramas que se abren, y eso lo vamos a asociar al concepto de fuerza de creación. Les estoy haciendo como el monito para que entendamos los conceptos. La fuerza de creación es una fuerza que también es necesaria en el árbol genealógico. Es una fuerza que tiene que ver con esta búsqueda creativa, que no es que estemos como pasando a llevar las costumbres y las tradiciones, pero muchas veces lo vamos a hacer igual, sino que es una búsqueda que es más de identidad, de creación, de buscar, de traspasar ciertos límites, de desarrollar, de correr riesgos, de tomar desafíos, ¿cierto? Y la fuerza de creación está en equilibrio. O sea, cuando hay equilibrio entre la tradición y la creación, el sistema familiar crece y sana y prospera. A veces hay un conflicto. Ya, entonces vamos a hablar hoy día de ese conflicto, y ese es el tema de la constelación presencial de este sábado 7. ¿Por qué? Porque la fuerza de tradición, decíamos, opera a través de mandatos, condicionamientos, lealtades inconscientes, opera a través de ciertos valores que se transmiten de forma explícita o implícita. Está en nuestro inconsciente familiar. Porque tú podrías decirme, es que yo no conozco a mis abuelos ni a mis bisabuelos. No importa, porque en el inconsciente está toda esa información. De la misma forma que, aunque tú no conoces a tus abuelos o bisabuelos, en el ADN está todo ese código de esa herencia de otras generaciones, ¿cierto? No necesitas conocerlo, simplemente está codificado en ti, en tu cuerpo, en tu memoria, en tus huesos, en tu sangre, en tus campos sutiles. O sea, la información transgeneracional
está en distintos niveles operando. Entonces, por ejemplo, imagínate cómo funciona la fuerza de tradición en una mujer. Ya, voy a poner ejemplos concretos porque siento que se ha repetido mucho esto en los últimos meses dentro de mis consultas individuales. Imagínate que tú eres mujer y que el destino de las mujeres históricamente en tu familia ha sido que salen casadas de la casa de los padres. Casadas, ya es un primer mandato, porque ser casada y con una cierta legalidad, eres la mujer de alguien, tus hijos van a llevar el apellido de esa persona. Esa es la tradición. Y así ha funcionado, y así esta familia ha prosperado, y han nacido hijos bien nacidos dentro del matrimonio, y han habido uniones legales, lo que no significa que fueran felices, lo que no significa que se amaran, lo que no significa que hubiera prosperidad, simplemente había una estructura que funcionó, ¿ya? Entonces, imagínate, tú te separas, estás yendo contra la tradición y tú puedes sentir que estás poniendo en riesgo la sobrevivencia de tu clan. Yo sé que suena dramático, pero estás poniendo en riesgo la sobrevivencia de tu clan y eso se puede traducir en mucha culpa y en autocastigo y en autosabotaje, lo que hace que una mujer al separarse pueda sentir que si bien está haciendo lo correcto porque no quiere estar en esa relación, porque está sufriendo algún tipo de vulneración, de violencia o porque simplemente no quiere estar en esa relación, como que ese derecho a elegir libremente va a tener un castigo, va a tener una consecuencia, por ejemplo, en términos económicos, en términos de que me quiten a mis hijos, en términos de no tener dónde vivir o no poder trabajar y criar al mismo tiempo. O sea, esto, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque la tradición no tiene como objetivo hacerte sentir culpable, pero tu mente se va a sentir culpable igual. ¿Por qué? Porque es algo que tú dices, no estoy haciendo lo que debiera hacer. No estoy haciendo lo que debiera ser una buena mujer. No estoy haciendo lo que debiera ser una buena madre. ¿Qué debiera ser una buena mujer? Aguantar, como mi abuelita, como mi tía, como mi bisabuela, como mis ancestras en general. Ahora, ¿por qué tus abuelas, ancestras aguantaron? No porque fueran leales a la tradición, sino porque no tenían opciones. O sea, estamos hablando de otro tiempo, de otras posibilidades. Entonces, si yo pienso, si mi bisabuela no se separó, porque claro, en esa época no existían mujeres separadas, no se separó porque tenía 10 hijos, no se separó porque su familia la iba a repudiar si volvía, no se separó porque no tenía una fuente de ingresos, no se separó porque no estaba la religión, las leyes estas para ella. No es que esa tradición se sostuvo porque habían condiciones históricas que hacían que una mujer, por ejemplo, no pudiera, vivir libremente sus deseos de separarse o de estar soltera o de tener hijos con otra persona. O sea, hay toda una estructura. Pero si te fijas, la tradición, insisto, no se sostiene por sí sola. La tradición se sostiene por la lealtad de los integrantes del sistema familiar. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, repites la profesión o el nombre. Entonces, Juanito papá, Juanito hijo, Juanito primero, segundo, tercero, muchas generaciones de Juanito, el apellido, ¿cierto? O este es médico, y este es médico, y este es médico, y este es abogado, y este es abogado. O sea, hay como la sensación de que eso como familia nos sirvió. Nos permitió, qué sé yo, salir de la pobreza, nos permitió tener un buen nombre, nos permitió estar bien parado en la sociedad, nos permitió sobrevivir a algo, ¿ya? Puede que en tu familia todos sean profesores, o todos sean artesanos, o todos sean campesinos, o sea, pero lo importante es que hay una tradición que es la que al inconsciente familiar le da seguridad. Recuerda siempre que el sistema tiene como objetivo sobrevivir y sentirse seguro, sentir que tenemos como ciertas garantías para pararnos en la vida y que no va a venir cualquier cosa así como a tirarnos. Ahora, decimos, al mismo tiempo está operativa en cada uno de nosotros la fuerza de creación, que es este impulso un poco individual en principio, que tiene mucho que ver con el propósito del alma también, que cada uno de nosotros tiene un propósito y que en algún momento va a haber un choque, porque tu alma viene a aprender, viene a sanar, viene a crear, viene a generar un cambio, pero no tiene como objetivo pasar a llevar a la familia, pero la familia sí puede ver como una ofensa que tú quieras realizarte a ti misma y no quieras seguir la tradición de casarte, de ser heterosexual, de seguir una religión, de estudiar una profesión, de poner el mismo nombre. O sea, va a ver tu búsqueda individual como una amenaza a este clan que ha perdurado siguiendo estas tradiciones consciente o inconscientemente. Entonces, imagínate, tú no quieres casarte, pero decíamos,
todas las mujeres han sido así la historia. Entonces, ¿qué va a hacer eso? No significa que vas a tener que cargar con todas las penas del infierno, ¿no? Así como, oh, no soy una mujer casada, no soy una buena mujer. No, pero en el inconsciente sí. En tu inconsciente tú puedes sentir que si no te casaste, que si no tuviste hijos, que si no te gusta una persona del otro sexo, o sea, todas las variantes, que si no sigues la religión de tus padres, que si no eres tradicional, va a haber una consecuencia, hay una amenaza. Y muchas veces el sistema familiar, ¿cómo responde a eso? El sistema familiar responde a eso siendo excluido. O sea, la tía se separó, la tía no se casó, la tía tuvo hijos soltera, la tía se dedicó a, no sé, a bailar y cantar, la excluimos del sistema familiar. Pero tú sabes que los excluidos aparecen tarde o temprano en futuras generaciones. Entonces, esa exclusión es la peor amenaza que el sistema familiar puede ejercer contra el individuo, porque dentro del imaginario inconsciente, ¿no? La pertenencia al clan es lo que te da ciertas garantías, es lo que te da seguridad, es lo que te da pertenencia, es lo que te da raíz, nutrición, protección, arraigo, buen nombre, un lugar en el mundo. No importa si tu familia son unos delincuentes, pero son tu familia, ¿entendí? Es como esta sensación de que formo parte de algo y que ellos van a responder por mí, pero que para que ellos respondan por mí yo tengo que pagar este precio de repetir, tenía una etiqueta, de repetir ciertas tradiciones. Entonces, claro, es como miedo, po. Miedo a ser excluido, miedo a ser diferente, miedo a ser señalado, porque sabemos también en el inconsciente está este recuerdo y esta memoria de los que tomaron un camino distinto, lo pagaron muy alto. Entonces uno dice, no, yo no quiero que eso me envase. Ya, pero ¿qué pasa si la fuerza de creación en ti es más fuerte y se activa este deseo de libertad o de transformación o de sanación o de superación y tu familia te mira igual como... Entonces ahí lo que hay que evitar es el autosabotaje, porque te puedes sentir culpable de manera inconsciente y esa culpa te puede llevar a sabotear este camino que estás buscando de manera individual, pero que también suma a tu familia. O sea, no es que cuando un individuo dentro del clan elige un camino, ese camino, si se traduce en crecimiento, en libertad, en sanación, va a beneficiar a todos los integrantes del clan. Lo que pasa es que el clan no lo ve en principio como un crecimiento o como una mejora, lo ve como una amenaza. ¿Por qué te estás saliendo? ¿Por qué elegiste esa religión? ¿Por qué elegiste esa ideología? Mira, nos vas a poner en riesgo, nos van a perseguir, nos van a torturar, nos van a matar, nos van a eliminar. Porque así ha sido en la historia. Si tú piensas, no sé, 3 generaciones atrás, tus abuelos que eran españoles pero tenían un hijo anarquista y entonces los mataron a todos porque el hijo era anarquista. O sea, te fijas que como está en la memoria, que no hay que meterse en política, que no hay que meterse en eso, que no hay que hablar de esto, que no hay que hacer esto otro, porque así está registrado. Estas cosas quizás tú no las sabes, ya como... porque mucha gente te dice, es que yo no cacho de mi familia. Es que mi mamá no conoció a sus papás, es que mi mamá la regalaron, es que mi papá no se acuerda. No importa, la información está en el inconsciente, está codificada, hay archivos que se activan. Cuando entras a ciertas edades, cuando vives ciertos procesos, cuando entras, si eres hombre, si eres mujer, cuando entras a ciertas fases de desarrollo, te vas a encontrar con que hay una memoria que se activa, como de la misma forma en que funciona el ADN. Se activa o no se activa. Hay muchas cosas a nivel de ADN que están latentes. Y con la familia pasa lo mismo. Quizás yo nunca voy a desarrollar esa situación porque nunca voy a vivir una situación así. Y hay otras situaciones que son más comunes o más arquetípicas que sí se van a ir como dando recurrentemente. Eso me lleva a hablar del tema que quería hablar. O sea, todo el rato quiero hablarles de la constelación y el tema que vamos a trabajar, pero el ejemplo que yo tenía inicialmente es que las mujeres, por ejemplo, mujeres que por la generación que nos tocó vivir, elegimos estudiar. Porque no elegimos solamente, estudiaron las condiciones para estudiar, porque
quizás tu mamá, tu abuelita no tuvieron las condiciones. No es solo como que, ay, yo lo elegí, yo pude. Es que ellas también con sus sacrificios fueron allanando el camino para que en una tercera, cuarta generación alguien pudiera como prosperar en términos, por ejemplo, intelectuales, profesionales. Entonces también hay que agradecer y honrar. Pero tenemos muchas generaciones de mujeres que, por ejemplo, quizás estudiaron algo o no lo ejercieron, o fueron dueñas de casa, o fueron madres, o cuidaron de su familia. Lo que no hay una ponderación, no te estoy diciendo con eso que esto sea bueno o malo, es la tradición, ¿cierto? Entonces tienes una mamá, una abuela, una bisabuela que siguieron ese camino. Y tú eres una nieta, bisnieta, hija que en algún momento dice, no mamá, yo quiero estudiar. Y a veces la familia te apoya. A veces te dice, no, es que tu hermano va a estudiar, porque tu hermano es el mayor y él quiere ser ingeniero o él quiere ser médico. Y yo he visto muchas mujeres que han quedado en segundo plano respecto, por ejemplo, de la oportunidad de estudiar, y el hermano se farrió todas las carreras y el hermano fue súper porro y la hermana terminó estudiando, no sé, para ser secretaria. No tengo nada contra el secretariado, yo siempre digo cosas como como ser secretaria. No lo digo en términos despectivos, sino que no hay una libertad de elegir. Quizás si a esa hija le hubieran dado las mismas oportunidades que al hijo, hubiera sido otra cosa, ¿cachai? Pero hubo, por un tema de machismo, a veces se privilegia al masculino, al hijo mayor, al primogénito o al hombre simplemente. A la mayoría de las mujeres no las educaron para trabajar, o sea, para estudiar o para salir al mundo o para ser profesionales. Es como que siempre estás desde chico, ¿no? Por eso hay tanta discusión en torno a los roles de género en los juegos y en los juguetes, ¿no? Que te educan para crear la guagua. O sea, yo siempre cuento esta historia que yo tuve muy educación de señorita y recuerdo haber tejido el primer ajuar de guagua a los 8 años. Que es como... O sea, la idea de tener una guagua dentro y parir me hacía un ruido terrible y yo me acuerdo que me quejaba mucho y siempre me retaban y me hacían anotaciones porque era como, yo no voy a tejer hijos, ni siquiera sé si quiero tener hijos. Ahora, agradezco mucho haber aprendido a tejer, pero creo que fue un poco violento esto de tejer el chalequito, el zapatito, asumiendo que es nuestro único destino. Imagínate que tú tienes la libertad de estudiar, tienes las ganas, tienes el ímpetu, pero también, pues, no te conoces tanto, no hay una guía, no hay un acompañamiento, a veces ni siquiera hay un apoyo, tienes las puras ganas. Y pasa algo que le ha pasado a muchas mujeres que están en esa disyuntiva de seguir su propio camino, aunque todavía no saben cuál es su camino, pero están como sintiendo el llamado, el impulso, y hay más opciones y hay más libertad. Y adivina lo que les pasa, y me incluyo en esa lista, a esas mujeres. Que se activa algo muy arquetípico, que es la maternidad. Entonces, tenéis, no sé, 18, pueden ser más chicas incluso, pero tenéis, no sé, no voy a hablar de embarazo adolescente porque el embarazo adolescente es como más, tiene otros detalles ahí. Pero imagínate, tienes 18, 19, 20, 22 y paz, un embarazo. Pero yo quería estudiar. Ya, pero a ver, mijita, usted estaba tan convencida que quería estudiar que en vez de poner toda su energía en eso, se enamoró, no tuvo las precauciones suficientes, tal vez ni siquiera estaba enamorada, tal vez fue algo pasajero, porque tampoco es que uno es tan romántica quizás. Y uno dice, a ver, pero ¿qué pasó acá? Porque había un impulso que se estaba abriendo paso y de repente te ves encuadrada en el rol materno, que no hay nada más tradicional y no hay nada más demandante y más cruzado de culpas y expectativas que la maternidad. Con esto no estoy renegando de la maternidad, pero tampoco es que la vamos a romantizar. Y entonces muchas de esas personas se han visto obligadas a dejar de estudiar o han tenido que congelar o han tenido que optar por carreras quizás más prácticas que les den trabajo más rápido o han tenido que entrar en una relación que no estaban tan convencidas, comprometerse con alguien, terminar ahí quizás como conviviendo. ¿Y qué pasó con esta fuerza de creación que se estaba abriendo paso? ¿Qué pasó con mi yo, con mi propósito, con mi alma, con mi identidad? Nada, pues me convierto en madre y muchas de esas búsquedas quedan subordinadas a la maternidad, en especial si hay una relación tóxica de fondo, en especial si hay una separación, por ejemplo, ¿no? Que ahí se nos complica un poco más la cosa y hay temas de sobrevivencia y hay temas donde hay mucho castigo, por ejemplo, hacia las mujeres que se separan en términos económicos, porque si el masculino siente que no tiene la obligación de hacerse cargo del hijo, si la mujer
elige separarse, por ejemplo. Es como, no te gusta separarte y es como, ya, me separo de ti, pero tú tienes una responsabilidad y no tienes por qué castigarme a través de mis hijos. Pero como el masculino necesita tener poder, ejerce el poder a través de esas nimiedades. Ahora, es power porque cuando una mujer no tiene el apoyo económico se ve obligada a trabajar, ¿cierto? A estar más fuera de casa, lo que va a dañar sin duda la labor materna en términos de nutrición, de contención, de afecto, porque la madre va a tener que poner su energía en otro lado y esa es la verdadera violencia, ¿cierto? Pero por otro lado es super power porque nos permite desarrollar nuestro propio masculino. O sea, cuando no hay un padre que se haga cargo, yo desarrollo mi propia fuerza masculina como profesional o como persona que trabaja, que busca su propia realización. Pero igual hay una vulneración hacia la maternidad, eso no podemos olvidarlo. Hacia el vínculo madre-hijo o madre-hija. Y esa es violencia, ¿ok? Pero ya, te embarazas, no estaba planeado, pero tampoco sabías lo que querías y si hubieras estado convencida de lo que querías, quizás hubieras tomado mejores decisiones, hubieras hecho las cosas de manera diferente. Pasa mucho, ¿por qué menciono la maternidad? Porque pasa mucho. O sea, yo lo veo diariamente, y lo veo en mí, lo veo en amigas, lo veo en gente que conozco, que es como, pero si estaba estudiando, ya, pero cariño, o sea, estaba estudiando, estaba claro cuál era la prioridad, estaba claro cuál era la meta, o quizás no estaba tan claro, pero había una idea. ¿Y dónde encaja ahí un hijo? ¿Dónde encaja ahí un embarazo? ¿Dónde encaja ahí la familia o lo que venga después? No encaja, porque hay un choque. O sea, mi fuerza iba para allá y me interceptó el rol familiar, el rol conocido, el rol arquetípico, que es como, mijita, si usted quiere un lugar seguro en la vida, sea madre. O sea, ¿me entiendes? Como que te otorga un rol al tiro. Te sitúa. Ahora, es una hermosa responsabilidad y es una hermosa posibilidad de sanar y resignificar, pero a veces estamos tan cansadas o tan desbordadas o con tan pocas redes que no queda mucho espacio para aprender nada, solo estamos sobreviviendo. Entonces es como, ok, yo he visto en muchos casos que esto es como lo que les voy a contar. Por ejemplo, los hijos ya están más grandes y esta mujer ya tiene la oportunidad de seguir realizándose, quizás viajar, estudiar, aprender cosas nuevas, tener un emprendimiento, una pareja, porque muchas mujeres le ponen pausa a su vida romántica mientras están criando, otras no. Y tienes la oportunidad y te das cuenta que es power esto, porque es como, tengo la oportunidad de sanar, o esto que me quedó pendiente de los 20 años, quizás lo voy a sanar a los 40. Y pasa algo muy sintomático y es que un enorme porcentaje de mujeres de 40 o sobre 40 se vuelve a embarazar. Entonces uno dice, ok, ya estamos claros que lo tuyo no era triunfar. No quiero, insisto, no quiero con esto decir que los hijos nos quiten esa posibilidad. Pero si tú tienes tus prioridades claras y ya has tenido un hijo de 20 años o de 15 años y te vuelves a embarazar, dime que no hay algo de autosabotaje en eso. O sea, es como, es muy inconsciente. Y quizás aún así vas a poder realizar tus sueños, pero te la estáis poniendo cuesta arriba, ¿ya? Porque con hijo a cuesta está difícil, ¿cachai? La economía, el tiempo, está difícil, no podemos romantizar tanto. Y otras mujeres llegan a la edad en que los hijos están saliendo del colegio, están saliendo de la universidad y entran en crisis. Porque viene el cuestionamiento de, yo dejé mi desarrollo personal en pausa 20 años atrás. Y esto lo digo en primera persona. Yo muchos aspectos de mi desarrollo individual lo dejé en pausa 20 años atrás, porque aunque yo en estos últimos 20 años haya trabajado en lo que quiero, haya aprendido cosas, me haya relacionado de distintas formas, debo reconocer que todas esas opciones estuvieron condicionadas al rol materno, a la crianza, a la culpa, porque yo soy una madre muy culposa, así como quiero hacerlo bien, no quiero que sufra, no quiero que se sienta abandonada, tengo muchos traumas míos que como que me han afligido. Entonces, claro, no te podría decir que yo no he vivido. Sí, los últimos 20 años he hecho muchas cosas interesantes, he aprendido un montón de cosas y me encanta que haya sido así y no cambiaría esa experiencia. Pero la libertad que yo tenía a los 20 años no la volví a tener
mis opciones, entre comillas, mi libertad empezó a ser una libertad acotada, ¿no? Entre si compro esto no me alcanza para esto otro, si acepto esta invitación tengo que pedir ayuda por acá, o sea, ¿me entiendes? Ya no es la libertad donde tienes las infinitas posibilidades a tu disposición, es la libertad de esto A o B, es mucho más limitante, es mucho más condicionante, ¿ok? Entonces, imagínate, llegas a una edad en que los hijos empiezan a hacer su propio camino, porque los hijos van a estudiar, quizás se van a enamorar, se van a casar, quizás se van a embarazar, también es una posibilidad. En el autosabotaje hay todas las posibilidades del mundo. Van a viajar, van a postular una beca, lo que sea que ellos quieran hacer, porque ya sobre los 14 años empiezan a aflorar tus propios conflictos, ya como de identidad, de sistema de creencias, de quién soy, a dónde voy, o sea, y sobre los 21 ya estamos como en otro universo, o sea, ya no es que un hijo a los 21 sea adulto, pero ya está como con sus propios dramas. Y pasan 20 años y tú tienes que enfrentarte al hecho de que ¿ahora qué? ¿Qué le va a dar sentido a mi vida ahora? No, insisto, no es que la maternidad le diera sentido o los hijos le daban sentido, pero de cierta forma te estructuraba. O sea, yo pasé, no sé, de de medio menor a cuarto medio, teniendo una rutina estructurada en torno a la crianza. Entonces uno dice como, ya, sí, te estructura. Quizás no me hacía sentido levantarme temprano y preparar colación, ir a dejar, a buscar, pero le daba una forma a mi vida y yo terminé abrazando esa forma porque creo que es mejor amar la vida que tienes que odiar la vida que tienes. Y cuando vuelves a tener la libertad, que ya no es la libertad de los 20 años, porque no tienes 20, tienes 40, estás quizás más cansada, pero también más sabia, pero ya no eres tan joven, pero ya no te ves tan bien, porque hay mucha crisis también respecto de la autoimagen, del cuerpo, del placer, bueno, otros temas femeninos ahí que van surgiendo en la premenopausia, o sea, hay todo un universo de cosas. Te vas a encontrar con que aflora de nuevo la culpa. Pero ya no es una culpa que venga de afuera, es una culpa interiorizada, es una culpa que tiene que ver con... es una culpa que tiene que ver con... De nuevo voy a pensar en mí. Y uno no se saca, como la culpa está adentro, no te la sacas así como solo hablándolo. Yo todavía siento culpa de gastar plata en mí, o de comprarme algo para mí, o cuando voy a comprar algo pienso, no, es que esto debería ser para la casa. Estoy súper condicionada porque viví en modo sobrevivencia mucho rato y cuesta sacarse del cuerpo el modo sobrevivencia. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la constelación? Se relaciona 100%, porque hay un mandato respecto de lo que es ser una buena mujer, una buena madre, de lo que una mujer debiera hacer o no hacer para ser parte del clan, ¿no? Porque todo tiene que ver con la pertenencia, recibir el cuidado y la protección del clan. Y hay también ciertas prohibiciones respecto de lo que una mujer debiera hacer o no hacer, porque ya dijimos, el inconsciente familiar siente que lo estás poniendo en peligro, que está siendo una amenaza. Entonces se activa todo un conflicto interno que al principio no es consciente, solo lo vamos a sentir como contradicción, como tensión, como parálisis. Y uno dice, ¿pero por qué? Si estoy bien, si por fin puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, porque es inconsciente, pues una programación. Y porque la idea de buscarse a uno mismo es súper transgresora. No importa si a los 15, a los 20, a los 40, a los 60. Es transgresora, ¿por qué? Porque el sistema familiar piensa en el nosotros. Entonces ve muchas veces el yo como una amenaza, pero acuérdate que el yo es la ramita que se abre paso, entonces no es una amenaza, es más bien la posibilidad de crecer, de crear, de que la copa del árbol ahí como que se abra y pueda tener pajarito y más cosas. El punto es que cuando lo vemos así como crisis, no sabemos mucho cómo avanzar. Cuando lo vemos como un conflicto transgeneracional, tenemos más herramientas. Porque en el fondo, la fuerza de tradición, yo la respeto mucho. Yo siento que sí, si tú vienes de un linaje donde para salir adelante han tenido que trabajar mucho y ser muy esforzados, yo no podría renegar de eso. Yo diría, sí, yo honro a mis ancestros y todos los esfuerzos, me dio mucho estornudo, todos los esfuerzos que tuvieron que hacer para que este clan no pereciera, para que 300 años después
siga un representante de este clan, ya sea en mi madre, en mis hijos, en mis nietos, ¿no? Hay todo un sacrificio, gente que sobrevivió a desastres naturales, a hambrunas, a guerra, a migraciones, a éxodo, a conflictos bien importantes. O sea, esa tradición tiene un valor. O sea, no podríamos decir, no, yo quiero reinventar. No, hay que tener raíz, hay que tener ese arraigo en esa sabiduría de cómo lo hicieron, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es repetir los patrones tóxicos que desde el inconsciente nos condicionan. Porque si 300 años atrás la única opción para una mujer de tener más o menos un buen pasar era casarse y tener hijos, y si por ese motivo no se podía casar o no podía tener hijos, ya casi que era una paria dentro del sistema familiar, no significa que eso sea válido hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Porque una mujer que no quiere casarse, no quiere tener hijos o no puede tener hijos tiene un montón de otras opciones. Y aún así, en tu inconsciente, año 2024, puedes sentir que hay algo malo contigo, que no vas a lograr ser feliz. O sea, todavía está esta sensación de que necesitas un hombre al lado, una pareja, cómo no vas a ser madre. O sea, está una presión social, cultural, incluso individual respecto de estos roles. Y uno dice, ok, ¿Cómo trabajamos esto en una constelación familiar? Bueno, vamos a trabajar de una forma bien particular. Yo siempre tengo las medias epifanías. Les cuento cuándo paseo a mis perros. Tengo 2 momentos de lucidez en mi vida. En la ducha, que yo creo que nos pasa a mucha gente que está ahí como relajadito, entonces se le ocurre algo. Y cuando paseo a mis perros, que son paseos largos y estoy súper relajada, y estoy como con la mente en blanco, un poco preocupada solo qué sé yo, de las cacas y de cruzar calle y de que no peleen con otros perros. Y hoy día pensaba, ¿cómo podríamos trabajar esto, no? Entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera, para que se hagan una idea. Vamos a trabajar en equipos de A3. Ya, o sea, recuerda que el que constela nunca participa, ya, a menos que tuviéramos una situación excepcional, pero ya, imagínate que yo voy a constelar. Ya, entonces yo, Manuela Lagos, voy a constelar y quiero ver cómo se grafica este conflicto. Entonces lo vamos a trabajar primero como una introducción, porque mucha gente no ha constelado nunca o vienen representantes que también tienen que entrar en la dinámica para que no sea tan brusco. Vamos a trabajar ejercicios. Ya, entonces imagínate, yo voy a elegir a alguien que me represente, Juanita me va a representar a mí, vamos a elegir una representante de la fuerza de tradición y vamos a elegir un representante para la fuerza de creación. Y vamos a ver cómo interactúa esto en el espacio. Y cómo se oponen, se tensionan, se complementan, cómo podemos buscar el complemento, la armonía, la sinergia entre estas dos fuerzas dentro del sistema familiar. Esto va a ser un ejercicio que vamos a realizar como un precalentamiento, ya, porque el precalentamiento es súper importante antes de entrar así ya de lleno en el conflicto que nos puede estar afectando en este momento. Un conflicto que puede tener que ver, y yo creo que por ahí va la cosa porque ya lo he visto en distintas instancias, ¿no? Con la búsqueda de sentido individual. ¿Qué le da sentido a mi vida que no sea trabajar, pagar cuentas, criar a mis hijos, sobre todo cuando los hijos están más grandes? Ya no te necesitan o no dependen de ti, están empezando a hacer su propio camino. ¿Qué le da sentido a mi vida? Bueno, la maternidad, insisto, nunca le da sentido a la vida. Uno como que la abraza por instinto, pero no es que la maternidad en sí le dé sentido a la vida. Nada le da sentido a nada por sí solo. Vamos a trabajar en esta constelación eso, o sea, esta sensación de que más allá de mis roles familiares, como pareja, como madre, como hija, como hermana, como lo que sea que te esté agobiando, porque hay roles. Yo tengo una familia súper chiquitita, yo tengo una mamá y tengo una hija y tengo 4 perros, y mi mamá está enferma, por ejemplo, ahora está hospitalizada. Y me he sentido súper presionada. A cada rato me habla una amiga, me habla mis tías, me habla... el otro día me llamó una persona del hospital, por ejemplo, y todos me dicen cómo tengo que ser buena hija. Y uno dice... O sea, primero, la relación con mi mamá, yo nomás la conozco, porque ella cuenta su versión, yo cuento la mía. Segundo, yo no tengo que justificarme frente a otros, o sea, yo hago las cosas porque me nacen, porque dispongo tiempo, energía, porque para mí es importante apañarla en su proceso, como hija y como madre de su nieta también, porque ahí se suma el tema nieta. Pero puta que me huevea que me digan,
y proyectan sobre mí sus expectativas. Entonces he tenido fricciones súper grandes diciéndole a la gente, mira, yo entiendo que tú estés preocupado, pero si no va a ser tu tiempo y tus recursos los que se van a disponer, prefiero hacer las cosas a mi manera. ¿Ya? No, pero es que ella necesita, sí, pero es que yo también tengo una vida. Y soy una persona individual, y tengo una vida, y tengo una casa, y tengo una familia, y tengo cosas y tengo un trabajo. Entonces, todo el mundo te quiere decir cómo tienes que ser buena hija, y yo soy una. Me imagino a esas personas que tienen papá, mamá, hermanos, que son el hermano mayor, que además tienen una abuela enferma. O sea, me imagino esas familiones donde hay una cantidad de variantes y conflictos que uno dice, es muy demandante, es muy como respondiendo a todos lados. Pero resulta que ninguno de esos roles le va a dar sentido a tu vida. Ninguno de esos roles le va a dar un fin último. Porque finalmente los hijos se van, los padres pasan a mejor vida, o a veces no, ¿ya? El otro día hablaba con mi hija y le decía, yo tengo una amiga que tiene como 80 años y su mamá tiene como 100 años. Y tiene Alzheimer. Y ella la cuida, bueno, tiene como los recursos ahí para poder tener una persona. Pero bueno, 80 y 100. O sea, es toda una vida y no te has librado de ese rol porque están ahí. Así, hay mandatos, hay lealtades, hay un tema. Y esto es el desarrollo individual. Cómo estos roles familiares, laborales también, porque el trabajo no siempre te va a realizar, el trabajo te puede gustar, te pueden pagar bien o puede ser para sobrevivir, pero no significa que tu trabajo te esté permitiendo realizar tu propósito, no significa que tu trabajo sea tu vocación, no significa que tu trabajo sea la expresión de tus dones. Entonces hay un conflicto acá entre lo creativo y esta tradición que te está llevando de vuelta a lo seguro, a lo conocido, a lo establecido, y que te pone muchas trabas de repente respecto de lo creativo, ¿ya? Ahora, aquí es donde entra a jugar la constelación en sí, ¿ya? Porque una vez que hagamos este ejercicio ya vamos a empezar a trabajar con las personas que son, en este caso son 3, que van a trabajar temas de este tipo. Y en la constelación, ¿qué es lo que pasa? Que tú efectivamente vas a elegir un representante. O sea, imagínate, ya, tú constelas y tú dices, yo no juego, yo siempre soy la que sostiene y soy la consteladora, así que no juego, a menos que fuera muy necesario o hubiera muy poca gente, que a veces pasa, que no llegan todos los convocados. Pero ya, tú dices, quiero que ella me represente. A veces ni siquiera nos conocemos. Y esa persona toma tu campo, que en el fondo le estoy haciendo como el monito, toma tu campo de conciencia, tu campo cuántico, o el inconsciente, si así lo quieres llamar, y nos va a contar cómo te sientes, cuáles son... A mí me gusta mucho el lenguaje de las constelaciones, es muy físico, ¿ya? Si bien hay gente que también tiene esta capacidad extrasensorial, de repente le llegan imágenes, le llegan pensamientos, frases, hay gente que ve, te dice, me veo vestida de otra época, ya, pero no es lo habitual. En general el lenguaje de las constelaciones es físico, es corporal. Entonces si yo te digo, ya, tú vas a tomar mi campo y dedícate a sentir, ya, porque la mente va a decir, esto me está pasando a mí, lo estoy pensando yo, lo está pensando el otro. Siente. Esa sensación es como de, me siento inquieta, me pesa el cuerpo, me duele la rodilla, siento un peso en la espalda. O sea, desde ahí empezamos a trabajar. Digamos que la persona dice, es que siento un peso en la espalda tremenda. Tú puedes en la constelación decir, mira, vamos a elegir a alguien que represente ese peso. ¿Y qué pasa si ese peso en la misma constelación termina apareciendo? Estoy inventando, pero me ha pasado y lo he visto y lo creo súper posible. ¿Qué sé yo? Ese peso es tu mamá, o son tus hijos, o es la maternidad, o es el hijo mayor, o es la responsabilidad. ¿Me entiendes? Ese peso es una tradición. Es algo con lo que tú vienes cargando y que tú te echas encima para ser buena hija, para ser buena madre, para que el sistema te vea con buenos ojos, para que el sistema no te excluya. Entonces, estoy inventando un escenario, pero le estoy diciendo cómo funcionaría eventualmente una constelación de estas características, ¿no? Y cuando empezamos a abrir y a escenificar este conflicto que está como allá, como condensado, empezamos a... la persona que va a trabajar ve esto.
se ve a sí mismo, ve su corporalidad, ve su cansancio, ve su tristeza, ve su lenguaje corporal y el uso de las distancias. Porque fíjate que en las constelaciones muchas veces uno no quiere estar cerca de alguien o uno siente el impulso de darle, perdónenme que le estoy haciendo cariño a mi perro acá y no me deja, entonces tengo una pura mano para gesticular. A veces tú sientes que quieres mirar para otro lado, que te da miedo, que te repele o que quieres estar así como abrazadito. Ese lenguaje de las constelaciones es un lenguaje escénico, que tiene que ver también con las distancias, con la proximidad, con el cuerpo. Y empezamos a armar la constelación de esta forma. En torno a la persona que va a trabajar van apareciendo, ¿cierto?, estos conflictos. En esta ocasión vamos a trabajar respecto de tu identidad, de quién soy y de cómo quizás he estado cargando con algo que no soy, por una lealtad o por un mandato que está muy ahí arraigado. Nos va a pasar que pueden aparecer, por ejemplo, ancestros. Ya puede aparecer esta fuerza, como algo abstracto, ¿no? Como la culpa, como el miedo. Pero a veces se logra visualizar de forma más concreta. Y entonces vamos a empezar a ver si ese ancestro es alguien cercano, por ejemplo. Siento que es mi mamá, mi hijo, mi pareja. O es alguien de una generación más atrás, que quizás tú ni siquiera conoces, pero lo hermoso de las constelaciones es que van mostrando, tiene un enfoque, fenomenológico, que nos permite que la información se revele, no es como que viene de un ejercicio intelectual donde estoy como analizando, sino que es como que tú, en el momento que estás ahí, tú dices, soy mujer, me siento mayor, me siento enferma, siento que soy de otro lado, siento que soy del campo, me siento como prejuiciosa, me da rabia, la escucho y me provoca esto. O sea, es muy fácil identificar de qué lado de la familia es, paterno, materno, porque acuérdate que el cuerpo trabaja la lateralidad, entonces ahí nos va a decir claramente de dónde viene ese ancestro, si es hombre o mujer, si tiene alguna tendencia media oscura o alguna emoción media densa, y en base a eso empezamos a desatar estos nudos, ¿ya? Porque estos conflictos que se están manifestando en esta generación, en ti, o podría ser en tus hijos, con tus hijos, por ejemplo, muchos niños que ayer y hoy y estos días estuvieron con el tema de las pruebas de ingreso a la universidad, se van a detonar muchos conflictos respecto a la búsqueda de la identidad y a las prohibiciones familiares respecto a elegir tu propio camino. Se van a activar cosas y puede pasar mucho miedo, mucha culpa, mucha parálisis frente a algo que no entendemos que es más grande que nosotros, porque hay un conflicto ahí de todos esos ancestros que no pudieron seguir su camino o que recibieron un castigo por seguir su camino, que fueron excluidos, que se los borró. Entonces, imagínate el hijo que viene de 1000 generaciones de médico y quiere estudiar música. O sea, es como que algo se activa ahí en el inconsciente, no es al azar. Y también te puedes sabotear y empezar una carrera por tratar de encajar y al final no te gusta y después otra y terminas así como perdido de ti mismo. Esta constelación, yo más que generar expectativas, porque a mí las constelaciones me encantan siempre, las constelaciones presenciales, grupales, ¿cierto? Son geniales porque nos permiten trabajar desde esta dinámica que es espacial, donde todos estamos participando y viendo y observando y sintiendo, y donde además los representantes, porque tú como representante te pones al servicio de la constelación, justo les tocan como representar un conflicto que están viviendo, justo les va a tocar, qué sé yo, que soy lo creativo y justo estoy en conflicto con lo creativo. Me va a tocar ser la mamá muy cerrada de mente y justo estoy con este problema con mi mamá. Es muy sincrónico, es un espejo muy amoroso que de repente el solo hecho de representar nos va a parecer sumamente sanador y vas a darte cuenta de por qué a veces es tan difícil explicar cómo funcionan las constelaciones. Yo siempre lo explico, yo te puedo decir, mira, trabajamos a nivel cuántico, tomamos el campo, tomamos el inconsciente, entramos, porque es una terapia de enfoque cuántico, o sea, entramos en un espacio que no tiene tiempo, que no tiene memoria, o sea, tiene memoria, pero está codificado, no tiene tiempo, no tiene espacio. Y en una constelación confluyen una persona de 100 años atrás y una persona del presente, a través de personas que no se conocen entre sí, o sea, es súper fuerte, pero tiene esta posibilidad de que al desatar nudos en el inconsciente familiar
se desata hacia atrás y hacia nuevas generaciones. Entonces estamos haciendo un trabajo de amor, estamos haciendo un servicio de conciencia hermoso, donde vamos a honrar a todos esos ancestros que fueron construyendo un camino a través de ciertas tradiciones familiares, pero también vamos a contarles que en este tiempo, ¿cierto? Es como imagínate que tú tienes una ancestra, nuevamente voy a inventar, pero porque lo he vivido y me ha pasado. Imagínate que tú tienes una ancestra que tiene mucho miedo de que cómo no vas a ser madre. Es que cómo no va a ser madre, es que se va a quedar sola, es que no va a tener marido que la proteja. Pero si tú a ese ancestro le hicieras ver desde el presente y desde la conciencia que en este tiempo una mujer tiene muchas opciones aparte de casarse y tener hijos, que tú eres una gran profesional, que tienes un montón de intereses y que has viajado, créeme que esa ancestra va a sentir regocijo en su alma. Me encanta la palabra regocijo. Porque es como, ¿en serio? Así como, ¿de verdad las mujeres podemos hacer todas esas cosas y ya no estamos solo? Porque ese mandato de casarse y tener hijos no es que no nos vean con otras posibilidades, es que ellas no lo pudieron experimentar. No conocieron el amor, las obligaron a casarse, no conocieron el placer, no conocieron la realización. O sea, tuvieron muy pocos espacios de libertad. Entonces, que una de tus ancestras, ya sea de generaciones más próximas, madre, abuela, ti, lo que sea, o una tatarabuela, vea las posibilidades, va a sentir una alegría inmensa y te va a dar su bendición y te va a permitir, va a ver con buenos ojos tu camino. Pero ese trabajo hay que hacerlo, porque en el inconsciente nos parece muy evidente que yo les traduzco, ¿no?, cómo funcionan estas dinámicas, pero el inconsciente no tiene idea. Es como, peligro, peligro, amenaza, está haciendo algo que la saca de lo tradicional, peligro, ¿cachai? Y entonces viene todo un movimiento ahí de conflicto. Nada que hacer, pues vamos a trabajar estos temas el sábado 7 de diciembre, última constelación de este año. Me gusta cerrar el año. Este año he constelado mucho con mis amigas y ha sido hermoso. Partimos en febrero con una constelación que fue tan power. Y esta última constelación también incluye a mi tribu ahí preciosa, y algunas personas que son invitadas especialmente, porque a mí me encantan los buenos representantes. Encuentro que hay gente que tiene tanto talento para tomar esa información, y hay otras personas que están recién aprendiendo y probando y que les puede gustar este enfoque, que quizás quieren conocer la metodología, quieren formarse. Yo voy a partir en el verano con mi formación de constelaciones familiares y sanación ancestral, por si te interesa tomarla, que me encanta. Este año me tomé un descanso, este año me dediqué solo a enseñar sanación de la energía femenina, pero ya el 2025 retomo con nuevamente un ciclo son 9 meses. 9 meses dedicados a este trabajo de sanación ancestral desde las constelaciones, desde la terapia energética, desde distintas medicinas y distintos enfoques. Esta constelación es grupal, ya, o sea, confluyen varias personas. Mucha gente no le gusta las constelaciones grupales porque siente que queda muy expuesto y no quiero hablar con otras personas de lo que me pasa. Bueno, eso es el ego que se urge, porque en la constelación salen todos los trapitos sucios y de todo. Y no hay trapitos sucios, solo es llevar a la conciencia lo que estaba como negado, reprimido. Existe también la opción de constelaciones familiares individuales, ¿ya? Yo rara vez atiendo individual de forma presencial, quiero ser bien honesta. Creo que este año atendí a 2 personas porque son alumnas mías de toda la vida y viven fuera de Santiago, y les quise dar un cupo porque hubo una insistencia grande y porque hay un cariño también y una deferencia hacia ellas. Pero en general yo no necesito trabajar una constelación familiar de forma presencial porque no es necesario. Puedo trabajar de forma online, lo que nos da mucho más posibilidades de agenda y todo. Entonces está esa posibilidad, si te interesa. Constelaciones grupales a distancia, no hago, no voy a hacer. Probablemente no me hace sentido la dinámica, pero lo grupal me encanta que sea presencial, me encanta que nos convoque, me encanta porque siempre hacemos antes un pequeño círculo, compartimos, también es muy sincrónico de que nos vamos a ir contando en qué estamos, qué sé yo, comemos rico, nos tomamos un tecito, un café, hacemos hartas cosas entretenidas, se nos mueven cosas, lloramos, vivimos muchas vidas, sanamos en este grupo rico que se arma. Si te interesa, ya no tengo cupos para
constelar, porque estamos tope. A mí no me gusta abrir cupos así ilimitados. Yo no podría decir tengo 10 cupos para constelar porque es imposible que en una tarde alcancen a constelar 10 personas. Solo abrí 3 cupos porque es lo que yo puedo sostener en un rango de más o menos 6 horas, 5 o 6 horas, que es lo que trabajamos siempre con pequeñas pausas. Pero ahí, si quieres venir como representante, siempre va a haber espacio como representante. Entonces, sábado 7 de diciembre, de las 3 de la tarde a las 8, aunque a veces terminamos un poquito más tarde. Lo importante es que la gente pueda volver a su casa, que haya metro. Ahí casi siempre las chiquillas se acercan, yo voy para allá, te llevo, te acerco. Se agradece mucho esa buena voluntad entre los participantes. Y si te interesa ser representante, avísame, ahí nos contactamos. Y si tienes ganas de trabajar alguno de estos temas u otros temas, porque este tema es bien específico, ¿cachai? Me comentas y yo te hago alguna propuesta ahí que nos pueda interesar